Buenas tardes Aníbal. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Néstor? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Con calor por acá en Canelones. Bueno, acá en Rocha también. Bueno, pero es más lindo la calor de Rocha. Hay un, hay un mormazo, dijeran nuestros parroquianos por acá, que cuando está pesado, en el léxico rochense decimos, hay un mormazo que no se puede. Este, Bueno, ¿cómo va todo? ¿Qué novedades hay para hoy? bueno, este, esta semana las actividades que podemos hablar, que el Frente Amplio está desarrollando en el interior, en este momento que nosotros estamos conversando a través de Andares, está comenzando en Artigas y en Rivera actividades. En Artigas está Fernando Pereira con el diputado Otero, ex alcalde de Cerro, Montevideo, Eh, actualmente una, diputado, una, Gabriel una pequeña Otero. interrupción. En Artigas hay una denuncia penal del Frente Amplio hacia Caras, ¿no? Hubo una denuncia que presentaron los ediles del Frente Amplio hoy y mañana. Se iba a Ajá. hacer conjuntamente con ediles de otros partidos, pero a último momento hubo resoluciones del Partido Colorado en concreto que cambió la decisión. eh, y bueno, y decidió la bancada de ediles del Frente Amplio presentar la denuncia. El compañero Fernando Pereira los acompañó hasta la sede, obviamente que no presentó la denuncia, sino que como presidente de la fuerza política, al estar en Artigas, acompañó a los ediles de nuestra bancada, que tienen fundadas razones para profundizar en un procedimiento que, bueno, que tiene aristas complejas del manejo de la función pública. Eh, Hoy hay una actividad en toda la jornada en Artigas, como te decía, que está Fernando, con el diputado Otero, enmarcado en lo que son las actividades relacionadas con la seguridad social, con la información, sobre todo el intercambio con los ciudadanos para que estén informados de los aspectos que esta reforma, a nuestro entender, negativa, sobre todo que va a implicar que la gente trabaje más años para jubilarse por menos, que cambia la cantidad de años que se calculan para jubilar, que inmediatamente modifica las pensiones, por ejemplo, la viudez, perjudicando a la futura viuda. O sea, una reforma que en aspectos centrales, eh, bueno, se va a financiar con la rebaja de las jubilaciones futuras. Y nosotros entendemos que es necesaria una reforma, pero que tenga financiación con formas como hay en otros países, donde los sectores que tienen más capacidad de aporte, bueno, hay un ejemplo, una obra que hace cualquier intendencia del país, una obra de un barrio, una obra vial, una obra edilicia, tiene un 16% de aporte patronal. ¿Y la intendencia con qué paga el aporte patronal? Lo paga con el aporte de los ciudadanos, ¿verdad? A través de los tributos, del pago de impuestos. Esas son cosas que las intendencias hace años vienen planteando corregir y no se han podido corregir, pero hay sectores que no aportan o que aportan menos y es de justeza ver quiénes aportan, ¿verdad? O que tienen capacidad de aportar diferente. No estamos hablando de los sectores de menos capacidad contributiva, pero el achique está por los jubilados, por los que trabajan. Ahí está el achique de esta reforma. Bueno, estamos en Artigas, como te decía, en Rivera, está Castillo, en Rivera, eh, y bueno, Juan Castillo anda por allá, y tenemos todas las semanas actividades relacionadas en todo el territorio nacional durante el mes de marzo, que es cuando diputados va a votar la reforma de las jubilaciones y pensiones, donde, bueno, lo importante es que los ciudadanos de todo el país sepan y le pidan cuenta a los diputados lo que van a votar, ¿no? Otras actividades que me parece bueno interactuar contigo hoy es
lo que está relacionado, nosotros el sábado tuvimos una nueva reunión, de las que celebramos mensualmente como Comisión de Interior en diferentes puntos del país. El sábado pasado nos reunimos en Agraciada, es un pueblito de 500 habitantes que está está en el departamento de Soriano y está cerca de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, o sea que tiene una relación bien cercana con Colonia. Este, donde allí se desarrolló la, la reunión de Comisión de Interior, trabajando en lo que es, por un lado, los temas que tiene la Comisión para analizar y trabajar con todas las departamentales de Frente Amplio y con los ciudadanos del interior del país para fortalecer las propuestas, para discutir de los temas, para incorporar la agenda los temas que preocupan en la población, donde impacta en la vida de la gente en el interior. Y uno de los temas que fue muy provechoso esta última reunión fue evaluamos con productores de la zona las propuestas y la situación que se desprende de la sequía, los impactos de la sequía que son realmente negativos, que van a generar una pérdida en la economía de 1.200 millones de dólares, la evaluación que hace el gobierno nacional, que obviamente que las medidas que nosotros planteamos que son necesarias tomar, y que el gobierno ha tomado algunas, pero a nuestro entender son insuficientes, es para tratar de aguantar el golpe que esto genera, porque hay golpes que son inevitables. El 2 de febrero, cuando el ministro de Ganadería estuvo en en la comisión permanente, la bancada del Frente Amplio presentó 12 puntos, que muchos de ellos están relacionados con medidas que cuando fuimos gobierno nacional, se aplicaron para enfrentar esas situaciones que generan dramáticas de la emergencia climática y que están relacionadas obviamente con cambiar los vencimientos de pago. Bueno, hoy en el Senado ingresó un proyecto de ley que se votó para postergar el pago del primer trimestre del BPS. Es insuficiente esa medida, pero obviamente todo lo que significa un alivio hay que votarlo. Pero acá lo que hay que ver es la espalda que tiene el productor. Y no se pueden tomar la misma medida según la capacidad que tenga la producción o a quién va a impactar. En esta reunión de Graciada nosotros sacamos una declaración, que esa declaración se desprende de las realidades que los propios productores nos plantean. Pasó un mes de que el ministro fue al Parlamento, el ministro sigue recorriendo el país, pero las medidas más necesarias no se han aplicado. Por ejemplo, hay dos de ellas que ya se tenían que haber instrumentado. Una, la distribución de alimentos para los animales. Una cosa es que tú tengas 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, y tienes previsión para guardar comida, para forraje, silo, comprar ración, etcétera. Pero si sos un productor familiar o tienes 700 hectáreas, 800 hectáreas en el basalto, y te la ves como la tijereta. Y esto es importante que quienes no vivimos ni conocemos de la producción agropecuaria, tengamos que entender cómo impacta en la vida de casi la totalidad de los pueblos y ciudades, no solo del interior del país. Montevideo tiene un área rural importante. La mayor Ni cantidad de hablar, alimentos, ni hablar Canelones y ni Colonia y hablar San Canelones, José. que es un Uruguay chiquito, ¿no? Entonces, hay que entender eso, cómo impacta en la economía y en la vida de la gente. Porque si al no haber comida y las vacas no se preñen, el porcentaje de preñez va a ser bajo, va a haber menos ternero. Y esto no impacta solo en este momento que no hay agua. Va a impactar para el año que viene y para el otro, porque va a haber menos animales para faenar. Está impactando la lechería. Entonces, cuando nosotros planteamos que haya un subsidio y que se tome el dinero del Fondo de Emergencia Agropecuaria, o sea, hay de dónde sacar. No estamos inventando, ¿no? O para los viticultores, lo mismo con la uva.
Pero hay dos medidas que entendemos que no se pueden postergar más. La comida y la semilla para pradera, para poder tener, preparar pradera. Este, ¿Y cómo se va a resolver eso? La solución que el gobierno da es con crédito bancario. Hay productores que ya no tienen espalda, porque se endeudaron, porque hay 3 primaveras que vienen secas. Entonces, tenemos que entender, aunque no sepamos nada de la producción, cómo impactan los ciclos productivos en la economía nacional y cómo el Estado nacional, el gobierno nacional, debe tener actitudes para sostener, porque no podemos permitir que un productor lechero o solo preocupaban que cerraban los tambos en campaña electoral para ganar las elecciones. Y ahora no les preocupan las políticas de colonización. El Instituto Nacional de Colonización, que es una de las herramientas más importantes para los productores familiares, lo están deshilachando. Y eso impacta. Entonces, todo esto, y ayer nosotros este tema lo analizó el secretariado de Política Nacional para reafirmar nuevamente ante el gobierno la preocupación de la necesidad de estas medidas y acelerar las medidas de semillas y de raciones para los productores pequeños y medianos. El gobierno tiene espalda, tiene forma, tiene fondos. La ministra dijo en la exposición rural de Durazno, en sus declaraciones, que el gobierno no va a dejar a los productores sin apoyo ante la situación de la sequía. Pero no es solo con declaraciones. Ya tiene que haber decisiones que se trasladen en decisiones concretas en la instrumentación. Y lo otro que pedimos urgente, la concreción con el Congreso Nacional de Intendentes del proyecto Más Agua y de la concreción de avanzar en proyectos que se cortaron. El proyecto Más Agua era un proyecto de financiación BID, que el gobierno dijo que era endeudamiento externo y que eso aumentaba el déficit. ¿Se acuerdan lo preocupados que estaban cuando asumieron con el déficit fiscal? ¿Se acuerdan? Y que decían que sí. Y mucha gente se preocupó en este país de lo malo que era el déficit fiscal. Bueno, una de las cosas que recortaron son las 3.000 soluciones para generación de agua, de tener agua en pequeños y medianos emprendimientos rurales. Y eso no es endeudamiento. Eso es tomar crédito para generar una inversión pública en algo que el país no puede dejar librado a la suerte del mercado. Entonces, si el Uruguay es un productor de alimentos, si que cuando crece la economía y se aumentan las exportaciones con alimentos, es necesario que haya respuestas. Por un lado, para sostener los sectores más pequeños de la producción y familiares y la distribución de esos recursos que se generan cuando crece la economía. Entonces, este tema fue abordado en un pueblito de 500 habitantes al sur del departamento Soriano, donde con gente que no es frente amplista, enriquecimos nuestras propuestas para presentarle al gobierno y que el gobierno valore que es necesario estas decisiones, estas cuestiones. No hay que mirarlas con réditos o con cálculos mezquinos, sino que cada día que nos demoramos en aplicar este tipo de decisiones, estamos perdiendo la oportunidad de sostener la producción y la familia en la producción nacional. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones para seguir hablando, pero estos dos temas me parecía importante. Vamos a seguir el mes de marzo hablando de los temas de seguridad social, vamos a seguir planteando los temas de agenda que preocupan al conjunto de la ciudadanía, que está relacionado con la vida de la gente, con la producción, con la economía y con la marcha del país. Y bueno, creo que se terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Arrancamos un poquito más tarde. Porque
entré 7 minutos tarde porque andábamos recorriendo un barrio de la ciudad de Rocha hablando con gente, con pequeños productores chancheros, hablando de otras cuestiones, pero bueno, el próximo No, martes gracias. nos Gracias por encontramos. hacerte gracias por hacerte la capada. No, gracias por participar en el programa. Para nosotros es importante la voz del FAT te escucha. Bueno, lo importante es escucharnos, siempre, porque esto que te digo, el 90% de lo que te digo está relacionado con la realidad que nos transmite la gente. Y Gracias, lo que nunca Aníbal. puedes perder es esa realidad. Bueno, un abrazo grande, saludos.